Para la clase de hoy vamos a estudiar el concepto de memoria y la importancia del hipocampo en algunos tipos de memoria. Y hoy vamos a ver la memoria a nivel macroscópico, es decir, la que no puede estudiar basada en cambios en el comportamiento debido a esa memoria. Y como vamos a ver con un poco más de detalle en un minuto, podemos dividir a la memoria en memoria explícita, declarativa, la memoria que uno puede verbalizar, explicar, digamos, y la implícita o no declarativa, que, como su nombre lo indica, uno aprende, por ejemplo, ciertos procedimientos y ese aprendizaje no puede ser verbalizado. Son memorias que uno directamente pone en funcionamiento. Esta memoria, como vimos antes, puede estar determinada por periodos críticos, como vimos en la clase de plasticidad de los mapas corticales. Y también hay una memoria que tiene que ver con los comportamientos instintivos. Y como me han preguntado esta memoria, quería aclarar que sí hay una memoria evolutiva, que son estos comportamientos instintivos. Los animales nacen con comportamientos y aprendizajes que han sido impresos en los circuitos por ser evolutivamente favorables. Y un ejemplo clásico es el de las gaviotas que estudió Tinbergen. En este experimento, él les pasa una sombra, una cartulina, digamos, a las gaviotas recién nacidas. Y esta cartulina tiene diferentes formas. Algunas, las que están acá con las flechas rojas, remedan la forma de los predadores de las gaviotas. Cuando la gaviota ve una cartulina pasar encima de su cabeza con esta forma, tiene un comportamiento de escape. En cambio, si se les pasa una cartulina con una forma de un ave que no es predadora, no hace nada, no se preocupa. Entonces, esto está indicando que hay una memoria impresa evolutiva, porque obviamente la gaviota recién nacida jamás vio estas aves en la vida real. Y cuando hablamos de memoria, como todos sabemos de forma, aunque sea intuitiva, las memorias pueden ser separadas según la duración que tienen. Puede haber memorias inmediatas que duran fracciones de segundo, memorias a corto término que duran segundos o minutos y a largo término que pueden durar días o años. Una memoria inmediata puede ser consolidada para pasar a corto término y esta a su vez puede, digamos, ser retenida en tiempos mucho mayores. Que pueda no quiere decir que siempre suceda, por supuesto. Hay memorias que quedan como corto término y después nunca más las volvemos a evocar. Todas estas memorias, sean de corto término o largo término, pueden ser en algún momento olvidadas. Y entonces, cuando hablamos de las memorias que utilizamos para adquirir conocimientos nuevos a partir de nuestras experiencias, podemos dividirlas en varias categorías como hemos visto. Las memorias pueden ser de corto término o de largo término, ¿no? Como acabamos de ver. En las de corto término, quería hacer hincapié primero en esta memoria, que es la de memoria de trabajo o working memory, ¿no? Y quiero hacer hincapié en esto porque voy a volver en un minuto a hablar de ella. Y estas son las memorias de corta duración que utilizamos para realizar asociaciones mentales. Entonces, esta memoria nos permite asociar cosas, retenerlas en la cabeza mientras estamos asociando. No podemos hacer operaciones mentales para obtener información. Por ejemplo, si nos piden sumar 3 dígitos, debemos recordar esos 3 números mientras hacemos la suma o la multiplicación. Si nos cuentan una historia, debemos retener información de la historia mientras continuamos prestando atención a la narración, ¿no? Entonces, todos estos ejemplos son de memorias
de trabajo, working memory, que son de corta duración, ¿no? Uno mantiene esta información en la cabeza un rato para manipularla. Las otras memorias de corto término, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, la memoria sensorial, es la información, esa es justamente la información sensorial que uno experimenta, a la cual quizás uno no le esté prestando mucha atención, pero igual la podemos recordar en un plazo muy breve si es necesario. Por ejemplo, si alguien está hablando y lo estamos escuchando pero sin prestar mucha atención, si en algún momento nos preguntan qué estaban diciendo, quizás podemos repetir alguna de las palabras, por más que no le estábamos prestando mucha atención. Entonces, ese es un ejemplo de memoria sensorial. Las de corto término, esta que está acá, la memoria de corto término, puede ser cualquier memoria que no retengamos en nuestro cerebro más que por ejemplo, unos segundos o unos minutos, y después pasa a ser olvidada. La memoria a largo término la podemos dividir, como vimos, en declarativa y no declarativa. La declarativa, entonces, para repetir el concepto, es la que podemos recordar de forma consciente y además la podemos narrar. Esta memoria, a su vez, puede ser memoria de eventos, ¿no? Que también es llamada episódica, o de hechos, o semántica. La memoria de eventos episódica es, por ejemplo, la que tiene que ver con nuestra autobiografía. Es poder contar cosas que nos han ocurrido en nuestra historia. Por ejemplo, podemos decir qué hicimos cuando nos fuimos de viaje el año pasado. Y es una memoria que siempre trata de qué ocurrió, a dónde, cómo, con quién. La memoria de hechos, por otro lado, la fáctica, son cosas que hemos aprendido. Por ejemplo, saber cuál es la capital de un país o saber las reglas de un deporte. Y en este caso no tiene importancia dónde o cómo la aprendimos. Por otro lado, la memoria no declarativa, las implícitas, son memorias inconscientes, las que no podemos narrar o describir. Por ejemplo, como habíamos visto, las memorias de procedimiento, como andar en bicicleta, ¿no? O nadar. No podemos aprender a nadar o andar en bicicleta memorizando instrucciones. Hay que hacerlo y practicarlo, y después uno es capaz de nadar o andar en bicicleta. Asimismo, una vez que lo aprendimos, tampoco podemos simplemente narrarle a otra persona cómo lo aprendimos y explicarle en base a la narración, digamos, cómo hacerlo. Es un procedimiento que hay que realizar para aprenderlo. Por otro lado, otro ejemplo de memoria implícita son los condicionamientos clásicos. Cuando un animal o una persona aprende a asociar dos estímulos. Por ejemplo, el caso del perro de Pavlov, que asocia el sonido de una campana con la presencia de comida, y por lo tanto el sonido dispara un reflejo de salivación, ¿no? Porque hay dos estímulos asociados, como ejemplo. Y cada uno de estos tipos de memoria, o sea, la explícita y la implícita, es retenida en lugares diferentes del cerebro. Hay diferentes zonas o regiones del cerebro que son fundamentales para consolidar estas memorias. En el caso de la memoria explícita, es muy importante el lóbulo temporal medial, ¿no? Y particularmente el hipocampo, como vamos a ver en un minuto. La memoria implícita también es consolidada en diferentes regiones del cerebro, y, por ejemplo, las memorias estas de procedimiento, como ser tocar un instrumento, son dependientes, es muy importante el estriado para poder memorizar estos aprendizajes. En las memorias, en los condicionamientos clásicos, por ejemplo, pueden ser, como en el caso del ejemplo que vimos del perro de Pavlov, es importante el cerebelo. Hay memorias que tienen que ver con respuestas emocionales de miedo, que la amígdala es la zona más relevante,
¿no? O sea, sin la amígdala no estamos procesando, consolidando estas memorias de miedo, y eso se ha visto mucho en animales. Si la amígdala es dañada, los animales no generan memorias de miedo, o sea, que tengan que ver con memorias emocionales. Como dijimos, la memoria explícita depende del hipocampo, ¿no? Que son estas estructuras subcorticales que tienen justamente la forma de un caballito de mar. Y el hipocampo tiene muchas conexiones de ida y de vuelta con la corteza, ¿sí? El hipocampo tiene un input muy importante de información cortical que entra a través de la corteza entorrina, y a la vez el hipocampo tiene un output de información, o sea, la información que genera es derivada a la corteza. Entonces hay una vía acá importante de comunicación del hipocampo con la neocorteza. Y mucho de lo que se sabe del hipocampo y su función en la memoria es por una práctica de hace ya más de medio siglo, que era la de remover parte de los lóbulos temporales, o sea, una lobectomía cerebral, ¿no? Se extirpa quirúrgicamente uno de estos lóbulos temporales o ambos, ¿no? Entonces, esto se hace, por ejemplo, en pacientes con epilepsia. Hoy en día, digamos, se trata de hacer la cirugía en un solo lóbulo temporal, porque remover los dos tiene importantes consecuencias en la memoria. Y esto fue conocido por un paciente muy muy famoso, quizás el más famoso de la neurociencia, que se llamaba Henry Gustav Molaison. Y Henry Gustav Molaison se supone que tuvo un accidente, lo chocó una bicicleta a eso de los 7 años, y quizás esta sería la causa de sus epilepsias, eso no está muy claro. Pero lo cierto es que a los 10 años empezó a sufrir epilepsias y convulsiones bastante frecuentes, o sea, con mucha frecuencia. A los 16 años estas se hicieron muy severas, y cuando ya entró en los 20 o 20 y tantos años, no podía trabajar porque las convulsiones eran demasiado exacerbadas. Por lo tanto, los médicos decidieron hacerle una lobectomía, ¿no? Extirparle ambos lóbulos temporales, o sea, una buena parte. Y acá se puede ver en esta imagen de resonancia magnética, a la derecha tenemos una resonancia magnética de una persona de control, digamos, que no ha sido sometida a ninguna cirugía y no tiene ningún problema. Y a la izquierda es justamente la resonancia magnética de Molaison. Y lo que podemos observar es que ha perdido una buena parte del hipocampo, que está justo acá, ¿no? En esta zona. Se puede ver cómo ha sido extirpada en el caso de Molaison. Y también zonas subcorticales y adyacentes al hipocampo, como son la amígdala y la corteza entorrina. Entonces, luego de esta cirugía, Molaison se mejora de sus ataques de epilepsia, pero viene a un costo muy grande a nivel de memoria, porque lo que se puede observar luego de la operación, luego de la cirugía, es que Molaison sufre de amnesia. Y acá es muy interesante lo que ocurre, porque Molaison sufre de una amnesia severa, pero su coeficiente intelectual no ha cambiado. Entonces, su coeficiente intelectual sigue siendo básicamente normal,
sigue siendo al parecer afable al hablar, es muy entabla amistad y habla y en ese sentido se comporta, digamos, de una forma muy sociable, pero él no puede retener memorias declarativas luego de la operación. Es decir, sufre de una importante amnesia anterógrada. No puede memorizar luego de la operación. En cambio, si hablamos de la parte retrógrada de la amnesia, es decir, cómo es su memoria previa a la operación, hay unos 2 o 3 años, o quizás un poco más, previos a la operación donde él no puede tampoco recordar. Es decir, tiene una amnesia retrógrada un par de años antes de la operación. Pero si nos vamos más atrás en el tiempo, él sí puede recordar hechos y eventos. Es decir, que sí tiene memoria eh, de semántica y también memoria episódica, ¿no? Sí podemos distinguir que su memoria episódica no es tan buena como la de eventos, ¿no? La memoria esta de factual es casi impecable, o sea, es igual prácticamente a cualquier persona normal. Él sí tiene recuerdos de cuando era chico, recuerdos episódicos, pero es interesante que cuando él va envejeciendo, digamos, esta memoria es la que empieza a decaer con más velocidad, ¿no? La episódica, no tanto la de eventos. Entonces, esto se puede ver claramente. Hay muchos ejemplos que han dado los, los médicos y las enfermeras, los enfermeros que estuvieron atendiendo a Molaison. Y acá solo destaco algunos de los ejemplos que han sido provistos por ellos. Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos que daban es que Molaison podía estar mirando una revista y podía hablar de la revista y al poco tiempo la volvía a leer con el mismo interés. No recordaba haberla visto antes en la revista y seguía hablando de la revista como si nunca lo hubiera hecho. Por otro lado, si él conversaba con algún médico o enfermero o enfermera, bueno, médico o médica, porque una médica fue una de las que más lo estudió. Si hablaba con esta persona, con cualquier persona que hablara, al poco tiempo, digamos, si esa persona se iba a hacer otra cosa y volvía, para Molaison era como la primera vez que había visto a la persona, ¿no? O sea, se volvía, eh, les volvía a decir, hola, ¿qué tal? Soy Molaison, mucho gusto, por más que los hubiera visto hacía 20 minutos. Y acá es interesante que Molaison sí podía retener algunas memorias a corto término, pero muy brevemente. O sea, apenas era distraído ya se le borraba esa memoria. Entonces, por ejemplo, la working memory, ¿no? Esa memoria de la que hablamos antes, memoria de trabajo, de poder manipular información en la cabeza, como el ejemplo de los números, él la podía hacer. O sea, él podía, por ejemplo, retener algunos dígitos en la mente, hacer alguna cuenta, y eso sin problemas. Ahora, apenas lo distraían, por ejemplo, apenas pasaba un poco de tiempo, ya se olvidaba de lo que había hecho, se olvidaba de los números, de que alguna vez habían memorizado o manipulado esa información. Y algo también súper interesante con Molaison es que su memoria no declarativa estaba intacta. Si a Molaison le enseñaban algún procedimiento para realizar, por ejemplo, si uno de los test que le hicieron fue dibujar una estrella, pero mirando un espejo, ¿no? O sea, no mirando directamente a la estrella, sino dibujarla mirando un espejo, que no es fácil, hay que aprenderlo. Entonces, después de unos días, ¿no? O sea, pasaban, cada día él lo intentaba varias veces.
iba mejorando, ¿no? O sea, cada vez tenía menos errores. Al día 2 lo había aprendido ya bastante bien, casi no tenía errores, y el día 3 directamente dibujaba la estrella mirando en el espejo sin ningún tipo de error. Lo interesante de esto es que si bien Molaison había aprendido a realizar este procedimiento, no recordaba haberlo practicado. Para él, si alguien le decía, qué bien que aprendiste a hacer la estrella esta mirando al espejo, se sorprendía de eso. Para él era algo que él, digamos, había sabido siempre. No tenía ninguna memoria de haberlo practicado antes, por más que fuera el día anterior o hacía una hora. Entonces, básicamente, la memoria no declarativa de Molaison, digamos, funcionaba de forma normal, si bien la memoria, la declarativa, la había perdido, ¿no? Tenía amnesia, como dijimos, severa anterógrada. Y esto es bastante común en gente que ha tenido algún problema con el hipocampo, ya sea por una operación o por un golpe o por una enfermedad. Por ejemplo, hay gente, así como Molaison se le enseñó a dibujar la estrella mirando un espejo, hay gente, no Molaison, pero otros pacientes, se les ha dado el juego de Tetris, de los ladrillitos que caen. Y la gente, a medida que pasan los días, estos pacientes amnésicos lo juegan cada vez mejor. Pero igual que Molaison, no recuerdan haberlo jugado. Y lo interesante, por ejemplo, es que algunos de estos pacientes, cuando se dormían por un tiempo corto, después se despertaban y decían que habían soñado con una especie de ladrillos que caían y que no entendían el significado del sueño. Porque claro, no recordaban haberlo jugado. Y otro paciente del que quiero mencionar es el paciente conocido como KC, ¿no? Que ahora se sabe que era Ken Cochrane. Y este paciente tuvo un accidente de moto y también se perjudicó el hipocampo y otras zonas. Acá es importante aclarar que el hipocampo es fundamental, pero también juegan un rol estas zonas, ¿no?, aledañas, el parahipocampo, también algunas conexiones con las áreas frontales son importantes. Entonces, según el área del que estemos hablando, la amnesia va a ser más importante o no. Y es interesante este caso, el de Casey, porque luego del accidente de moto que tuvo, al igual que Molaison, él no podía retener ningún tipo de memoria declarativa, ¿no? O sea, tenía una fuerte amnesia anterograda, igual que Molaison. Pero es interesante porque en lo que respecta a la memoria, a su memoria retrógrada, es decir, la previa al accidente, en su caso no le afectó, ¿no?, la memoria fáctica, o sea, recordar datos, pero sí le afectó de forma muy importante la memoria esta autobiográfica episódica. Entonces, al igual que Molaison, Casey podía, por ejemplo, o sea, tenía un coeficiente intelectual normal, él podía jugar ajedrez, por ejemplo, pero no recordaba ningún evento autobiográfico. Entonces, si él miraba una fotografía, él reconocía a la gente de la fotografía, ¿no?, y podía reconocer el lugar, pero no tenía ninguna recolección, o sea, no tenía ninguna memoria de qué había ocurrido en ese momento, o no lo podía asociar a nada personal. Para él era solamente una foto con hechos concretos, ¿no? Esta persona en tal lugar. Pero ahora si le preguntaban, bueno, ¿y qué ocurrió ese día? ¿O qué pasó? Él no lo podía rememorar por más que fuera un evento importante. Y esto lo menciono porque acá también nos está mostrando que esta es
una teoría que todavía está en discusión hoy en día, pero tanto en la memoria semántica como en la episódica, el hipocampo es fundamental. Entonces, si no tenemos hipocampo, si se daña por algún motivo, no podemos retener memorias nuevas ni episódica semántica. Pero ¿cómo explicamos los problemas con la memoria retrógrada? ¿No? Que se haya afectado, por ejemplo, como en el caso que vimos en la anterior de Casey, la episódica más que la semántica. Entonces, una idea es que el hipocampo siempre está en comunicación, como vimos, con la corteza, ¿no? Entonces hay comunicación constante. En la semántica llegaría un momento después del tiempo en que esa comunicación no es tan importante. Ahora la corteza empieza a ser la que importa en términos de circuitos para retener esas memorias. O sea, no quiere decir que el hipocampo no es importante, pero es menos importante, ¿no? Ahora el circuito más importante es el cortical para retener esa memoria semántica. En cambio, en la episódica podría ocurrir que luego del tiempo sigue siendo importante la comunicación hipocampo-corteza para retenerla, ¿no? Por más que sea una memoria a largo término, esta comunicación sigue siendo importante. Por lo tanto, cuando se perjudica el hipocampo, es más probable que se perjudique la memoria episódica que la semántica. Por último, como último paciente, quería solamente mencionar el caso de Cliff Wearing, que era un musicólogo inglés y tuvo un herpes simplex que es un virus que puede atacar al sistema nervioso central, y justamente en su caso la infección le perjudicó los hipocampos. Por lo tanto, también, como en los casos anteriores, también sufrió de esta amnesia anterograda, pero también retrograda, muy fuerte, ¿no? Entonces Cliff Wearing básicamente vivía en un presente continuo. Y esta es las entradas del diario de Clive Wearing, ¿no? Por cierto, es otro ejemplo más, Clive Wearing, de una persona que tiene dañada la memoria declarativa, pero no la memoria implícita, porque Clive Wearing podía seguir tocando el piano luego de esta infección, pero no podía formar nuevas memorias declarativas y tampoco se acordaba de las memorias previas a la infección, ¿no? Había perdido también las memorias retrógradas. Y si se fijan en el diario de Clive Wearing, lo que pueden ver es que hay varias entradas, ¿no? Por ejemplo, la mañana, donde él escribe: ahora estoy despierto. Y después, más tarde, vuelve a escribir: ahora estoy despierto. Y más tarde: ahora estoy despierto, ¿no? Y así constantemente. Por ejemplo, ahora estoy realmente despierto, estoy perfectamente despierto. Y Clive Wearing nos da una idea de los efectos de esta pérdida de memoria, que no es solamente no recordar dónde está algo, ¿no? O no recordar un episodio que pasó hace tiempo, sino tiene mucho que ver con básicamente con la condición humana, prácticamente, con ser lo que somos. Entonces, una vez perdido esto, la persona vive en un presente constante de una forma muy agobiante, por supuesto, porque incluso en algún momento Henry Molaison dijo como cada momento es casi como una vida nueva, empezar de nuevo en algo desconocido, ¿no? Entonces el efecto es realmente devastador de esto. Un punto más que no me quería olvidar, que también parece súper interesante. Muchas de estas personas, o todas, también pierden la capacidad de imaginarse ellos mismos en situaciones futuras. Y es interesante que si uno, por ejemplo,
pone a una persona, o sea, no una persona de amnesia, digamos, una persona que no tenga ningún problema. ¿Sí? Cuando se han hecho estudios de resonancia magnética, cuando se han hecho imágenes del cerebro, en personas, llamémosle sanas, cuando se les pide imaginar un evento futuro, se activan las mismas áreas, incluyendo el hipocampo, las mismas áreas que se activan cuando se les pide rememorar un evento pasado. Entonces, hay una idea que de alguna forma las memorias nos sirven para proyectarnos también en el futuro. Lo que hemos hecho, dónde hemos estado, son cosas que podemos utilizar para después imaginarnos en una situación futura. Y esta gente que tiene estas amnesias es incapaz de hacerlo. Si se les pide que se imaginen ellos mismos en una situación futura, no pueden. Les cuesta muchísimo hacer algo así. Por otro lado, un estudio muy famoso hecho con taxistas de Londres dio como resultado que el volumen del hipocampo aumenta a medida que el chofer pasa más tiempo como taxista. Y esto se hace en Londres por el particular motivo que, como ustedes sabrán, el mapa de la ciudad de Londres es muy, muy complicado. Son muchas calles, algunas pequeñas y con calles que serpentean y no son, o sea, calles que doblan un poquito y después otras rectas y es realmente muy difícil navegar en este lugar. Los taxistas tienen un examen muy difícil donde deben básicamente recordar el mapa de Londres para poder navegar, ¿no? Se les pide eso para darles la licencia y deben estudiar realmente mucho para recordar todo esto. Y el estudio muestra que mientras más tiempo han estado entonces manejando, hay un mayor aumento del volumen del hipocampo, ¿no? Producto de este requerimiento, de esta exigencia en la memoria. Lo contrario ocurre con personas que tienen depresiones importantes, ¿no? Si esa depresión no es tratada, mientras más días pasan, el volumen del hipocampo se hace cada vez menor, ¿no? Lo contrario que vivimos antes. En la vejez, el cerebro entero empieza a tener menos volumen, o sea, pesa cada vez menos durante la vejez, y eso también se asocia claramente a la pérdida de memoria que existe en la vejez, ¿no? Que es gradual. En la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, en etapas tempranas de la enfermedad, una de las primeras regiones que se empiezan a ver afectadas es la del hipocampo. Como pueden ver acá hay un control sano donde se puede ver el hipocampo y se puede ver cómo esta región se empieza a atrofiar en los pacientes con Alzheimer, incluso cuando no estamos hablando de etapas avanzadas, ¿no? Estamos hablando de etapas más medias.